Prepa en línea CEP. Módulo 8. Ser social y sociedad. Proyecto integrador. Investigación de los derechos humanos. Mi nombre es Francisco Javier Riego Martínez. Facilitadora, Carla Teresa Camacho Rodríguez. A continuación, presento mi anteproyecto presentado en la actividad integradora 6 del módulo 8. Introducción. El debate en torno a la relación entre la diversidad cultural y la universalidad de los derechos humanos ha sido una constante desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. A pesar de que ésta proclama la universalidad de estos, y este carácter ha sido constantemente reafirmado con especial fuerza en la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos. Lo cierto es que esta convicción no está afinada en muchos gobiernos, que argumentan que hay una supuesta contradicción entre sus especificidades culturales y dicha universalidad, que por tanto carece de eficacia jurídica en muchos estados, privando a millones de seres humanos de una vida digna. Este artículo pretende, partiendo de un repaso sobre los términos del debate planteado y el análisis de los principales textos internacionales en la materia, demostrar cómo la compatibilidad de la universalidad y el respeto de la diversidad cultural es, además de deseable, jurídicamente posible, y exponer asimismo algunos argumentos que la Convención de la UNESCO para la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales ofrece en esta tarea, poniendo el acento en la importancia de que los logros alcanzados en el terreno filosófico y jurídico puedan tener resultados en la práctica, donde están efectivamente en juego las vulneraciones de los derechos humanos. Extraído del libro de Carril, 2011. Objeto de estudio. Redacta las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural de tu contexto. Desde hace mucho tiempo, México es parte de una sociedad multicultural. Esto debido a todas las corrientes migratorias, el fenómeno de la globalización y la revolución, junto con el impacto que se han tenido la revolución de las telecomunicaciones, así como el avance social y la aceptación pluricultural, han contribuido a que las sociedades sean más multiculturales. En la actividad integradora 5 del presente módulo extraje este texto. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera, donde el lamento de las expresiones discriminatorias en contra de la comunidad LGBTTI. Preocupante que los mismos senadores y diputados, tanto a nivel federal como a nivel estatal, hagan expresiones discriminatorias para esta comunidad. González, 2019. Planteamiento del problema. Las expresiones homofóbicas no deben caer en una sociedad moderna, en una sociedad que debe ser democrática a vivir con igualdad y vivir sin discriminación. Los diputados y los senadores deben aprobar las reformas que legalizan la unión entre parejas del mismo sexo, pues fue un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. González, 2019.
Además, las expresiones homofóbicas están presentes en los medios de comunicación en México desde el siglo XVIII y en algunos casos en documentos oficiales e informes de gobierno. Hay decretos donde se asienta que Morelos, José María, no perdona a los afeminados, y en la Guerra de Reforma vemos decretos de Benito Juárez en el que invita a los procesos a luchar contra los franceses, con la recompensa de quedar en libertad si la guerra se gana, excepto los afeminados y sodomitas, relata. Refiere que la mayor cantidad de términos los encontró en documentos históricos posteriores a la independencia, en los que los liberales y reformistas utilizan expresiones homofóbicas para descalificarse unos a otros, como maricón, puto, joto, afeminados y cagatintas, entre otros más. Agrega que hay muchos términos identificados a un sitio o época específica. Por ejemplo, los utilizados en la cárcel de Lecumberri, y que hacían referencia principalmente a animales, como buey, caballo, caimán y mayate. ¿Qué sugiere el CONAPRED? El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, editó en 2011 un manual para periodistas titulado Escrito sin D, en el que incluye un listado de expresiones incorrectas, no recomendables y las de uso correcto para referirse a las personas con orientación sexual diversa. Entre los términos incorrectos incluye maricón, puto, puñal, lilo, joto, marica, mariquita, mariposón, sidral, local, invertido, mayate, vestida y jarocha. Los de uso no recomendable son personas con gustos raros y sodomita. El CONAPRED sugiere el uso de términos como gay, lesbiana, personas con diversidad sexual, transvesti, transexual y persona que cambió de sexo. Objetivos y preguntas de investigación. Objeto es investigar el cómo se puede establecer una comunión entre la comunidad LGBTTI con la sociedad y con las leyes que emanan en el México actual, investigando con las siguientes preguntas. ¿Qué es la homofobia? ¿Cómo se combate esta discriminación? ¿Por qué son importantes los derechos LGTBI? ¿Por qué no se ha regulado en México los matrimonios entre el mismo sexo? Justificación. ¿Qué es la homofobia? Homofobia es el nombre que se da a las conductas de condena y rechazo de la homosexualidad o de los gays y las lesbianas. Algunos psicólogos las han definido como el miedo irracional y persistente a los homosexuales. La homofobia puede tener muchas caras: violencia directa, institucional, social, etc. En los centros educativos son comunes los chistes sobre la orientación sexual. Los términos marica, maricón o boyera utilizados como insultos. Este uso del lenguaje violenta a los jóvenes gays que lo escuchan,
les advierte del peligro de expresar libremente su orientación, les destroza su autoestima y les hace vivir en el miedo de ser rechazados. ¿Cómo se combate esta discriminación? Los defensores y defensoras de los derechos LGBTI han superado enormes desafíos, poniendo en grave peligro su propia seguridad personal para denunciar abusos contra los derechos humanos de la población LGBTI y obligar a cambiar las leyes que la discriminan. Desde que se introdujo el concepto de orgullo y se instauraron días internacionales de reconocimiento como el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, también conocido como IDAHOT. La población LGBTI está forjando alianzas y promoviendo en todo el mundo el sentimiento de orgullo por ser como es. Los esfuerzos colectivos de las organizaciones activistas de todo el mundo han dado frutos reales. Hoy día, al menos 43 países catalogan los delitos de homofobia como delitos de odio. Y a fecha de mayo 2019, 27 países han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué son importantes los derechos LGTBI? Toda persona debe poder sentir orgullosa de ser quien es y de amar a quien ama. Todas las personas tenemos derecho a expresarnos con libertad. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagró por primera vez los derechos de todas las personas, protege el derecho de toda persona a expresarse con libertad. ¿Por qué no se ha regulado en México los matrimonios entre el mismo sexo? En mayo del 2016, el presidente Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de decreto por el que se reforma el primer párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que todos los mayores de 18 años tienen derecho a contraer matrimonio y no podrán ser discriminados por orden étnico, nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. La iniciativa del Ejecutivo generó de inmediato una serie de reacciones de los diferentes actores sociales, tanto a favor como en contra. Por este motivo, el presente trabajo pretende contextualizar el tema de los matrimonios igualitarios o entre personas del mismo sexo. Para ello, en primer lugar, se revisa la situación de permisibilidad en diferentes países del orbe. En segundo lugar, se revisan la normatividad estatal en México. Las estadísticas disponibles en las encuestas de opinión sobre el tema, México es un país multicultural, donde personas y o grupos son víctimas de la discriminación por sus características físicas, forma de vida, origen étnico, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condición de salud, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales y estado civil. Entre las más relevantes, primero, la referencia sexual es uno de los elementos del desarrollo de las personas
y esta es un objeto de protección del derecho, la preferencia sexual heterosexual. López 8. Análisis espacial en la segregación territorial, el caso de la comunidad lésbico-gay en las ciudades de Toluca y México. Causas y consecuencias socioculturales. Se determine el análisis espacial sobre la dinámica sociocultural de la comunidad lésbico-gay, bisexual, transexual, transvesti, transgénero e intersexual, LGBTTI, en las ciudades de México y de Toluca, para determinar los niveles y formas de segregación territorial. Por tal motivo es necesario delimitar y caracterizar el área de estudio, elaborar el conteo y caracterización de los sitios de reunión, así como clubes, bares, antros, cafés, restaurantes, hoteles, gimnasios, spas, estéticas, transportes, tours y marchas. Por medio de cartografía específica, las cartas topográficas a escala de 1 a 50.000, el Estado de México. Se elaboró la cartografía sobre la distribución espacial de los sitios de reunión y el análisis de segregación territorial. Además, se cuantificó la magnitud de la comunidad LGBTI por sitio de reunión y determinó específicamente el área de afluencia de las comunidades LGBTI de la ciudad de Toluca. La cartografía automatizada permitió matizar mucho mejor la zona de estudio, de acuerdo a las visibilidades gay que existen en las diferentes zonas. El análisis espacial y las formas de segregación están fundamentadas bajo la geografía social. Se interesa por la expresión de las relaciones de la sociedad y analiza e interpreta sus cambiantes procesos en el mundo bajo una perspectiva espacio-temporal. A través de la investigación se examinó la diferencia de los territorios, la identidad de las regiones, las estrategias y los medios para transformación por parte de los habitantes, los procesos de cambio social y las dinámicas demográficas y urbanas. En términos generales, el concepto de segregación se refiere a la existencia de diferencias o desigualdades dentro de un colectivo y a la separación de los sujetos en categorías que tienen cierto grado de distinción jerárquica o valorativa. Metodología. Desde una interpretación teórica basada en una realidad social compleja, teniendo en cuenta las limitaciones metodológicas y los retos para la investigación con poblaciones sociohistóricamente discriminados, en particular el grupo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales LGBT, se presenta un análisis crítico de los contenidos y procedimientos en un minucioso dominado. Metodología de la investigación, entregado en octubre 2008 durante la 8ª semana de extensión de la Universidad de Brasilia, con el objeto de contribuir epistemológicamente a las acciones empíricas relacionadas con la investigación de las experiencias de este grupo social. Marco teórico y biografías. Carril 2011. Beatriz Barreiro Carril, localización, Revista del Derecho Migratorio y Extranjería. Idioma español consultado en
https://dialnet-unirroja.es, consultado el 2 de abril del 2020. González 2019, González 2019, Zapata 2013, Zapata 2013, Internacional 2020. López 8, María Teresa Vizcaíno López. Alvarado Abad 2019. Alvarado Abad 2019. Todos ellos consultados el 2 de abril del 2020.